Voy a titular el mensaje de esta tarde: el privilegio de hallar gracia a los ojos de Yahvé. El privilegio de hallar gracia a los ojos de Yahvé. La historia que voy a contar a manera de introducción se remonta al tiempo antes del diluvio. Era grave la situación, era terrible la vida en la tierra antes del diluvio. Era tan pervertida la humanidad antes del diluvio, pero tan pecaminosa, hermanos, tan depravada, que Dios habló, y lo que Dios dijo, hermanos, fueron palabras muy fuertes. Lo que Dios habló acerca del destino de esa humanidad, hermanos, fue una advertencia de un juicio universal. Y Dios le dijo a Noé: Noé, voy a raer a los hombres de la faz de la tierra, a los hombres que creé desde Adán hasta el tiempo del diluvio. Habían pasado aproximadamente 2000 años. Había una multitud llenando la tierra, una muchedumbre. La familia, los seres humanos se habían reproducido, se habían extendido. Hermano, había mucha gente en ese tiempo. Y aún reciente todavía de la caída, de la tragedia, de la desobediencia en el huerto, todavía quizá estaba en memoria de las personas de ese tiempo lo que había pasado en el huerto del Edén. Porque dentro de esta generación Adán fue contemporáneo, y dentro de esta generación antes del diluvio Adán vivió 930 años, si no mal recuerdo. Imagínense, los hombres vivían demasiado. O sea que tenían mucho tiempo de vida, hermanos, y tristemente toda esa extensión de vida de años lo ocupaban únicamente para pecar. Se volvieron muy maldosos, muy malosos, muy rebeldes. Y de paso habían pervertido, habían alterado, habían atrofiado, se habían contaminado aún con los animales. No solamente ellos como raza humana se habían pervertido, sino que ocupaban a los animales, a las bestias, a los reptiles, las aves del cielo, hermano, para consumir sus acciones pecaminosas. Por eso Dios hasta los animales quiso destruirlos. Pero dentro de ese contexto, hermanos, dentro de ese juicio, dentro de esa advertencia de juicio, encontramos un hombre que no era común, ni era normal, ni se ajustaba a la vida común, a la vida normal de ese tiempo. Encontramos un varón diferente, un varón distinto en su conducta, un varón distinto en su comportamiento, un varón distinto en sus principios. Este varón se llamaba Noé. Versículo 8, por favor. Pero, o sea, dentro de esa perversión, dentro de esa maldad, de ese mundo de maldad y de pecado, había alguien que le caía bien a Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Repita conmigo: hallar gracia ante los ojos de Yahvé. Dígale al que está a tu lado: preocúpate por hallar gracia ante los ojos de Dios. Dígaselo: tú necesitas hallar gracia ante los ojos de Dios. Es en serio, hermanos. Necesitamos caminar dentro de esa gracia. La expresión, voy a definir esta frase. En lo personal, hermanos, esta palabra a mí me llega mucho, y es en serio. En las mañanas, hermanos, en las oraciones,
Yo siempre le digo al Señor: Señor, en este día, el que me estoy levantando, en esta mañana, Señor, concédeme hallar gracia ante tus ojos. Y yo sé que de alguna manera Dios responde, porque realmente, hermano, yo me sorprendo. Me voy a la segunda y me encuentro cosas carísimas y me las encuentro baratas. El otro vez me encontré un disco duro de un tera que anda como en 1,500, me lo encontré en 50 pesos. Ahí está Dios obrando. Qué bonito es caminar en la gracia de Dios, hermanos. Qué importante es hallar gracia a los ojos de Dios. La expresión halló gracia ante los ojos de Dios, escúcheme, es sinónimo de caerle bien a Dios. Todos los demás, hermanos, se expusieron al juicio de Dios. Todos los demás le habían dado la espalda a Dios. Es increíble que solamente se menciona a Noé. Y yo a veces medito en la vida de Noé y digo: ¿y sus hermanos? ¿Dónde quedaron sus hermanos? Porque seguramente Noé tuvo hermanos. ¿Dónde quedaron sus familias de Noé? La familia segunda, después de su esposa, después de los 3 hijos, sus primos, sus tíos. ¿Dónde quedó la familia paterna de Noé? ¿Dónde quedaría la familia materna de Noé? Sus parientes cercanos. No se menciona nada de ello. Lo más seguro que también cayeron muertos o fueron objetos de la ira de Dios, hermanos, del juicio en el diluvio. Nada más se menciona a Noé. Ahora es impresionante que dice que Noé, solamente Noé, no dice que sus hijos, no dice que su esposa, solamente dice Noé. Noé halló gracia. Solamente se dice que en medio de esa multitud de hombres y mujeres, personas que vivían antes del diluvio, solamente uno halló gracia ante los ojos de Yahvé. En otras palabras, los demás, por causa del pecado, por causa de la maldad, le cayeron mal a Dios. Pero solamente uno le cayó bien. Hallar gracia a los ojos de Dios significa caerle bien a Dios. Es sinónimo de resultar agradable a la vista de Dios. Hallar gracia es sinónimo de tener el favor de Dios. Quiero mostrarle este mismo texto en otra versión, en otra traducción de la Biblia, la NBI. Mire lo que significa hallar gracia en esta versión. Léalo, por favor. Mire esta traducción cómo lo dice. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Y cuando uno cuenta con el favor del Señor, no importa lo que venga para la tierra. Que se va a destruir el mundo, que se destruya. Que va a impactar un asteroide, no importa. Que ya pusieron tal fecha que para el 21 se acaba el mundo, no importa. ¿Se da cuenta por qué es importante tener la gracia de Dios? Andar en la gracia de Dios. Caminar en la gracia de Dios. Hallar gracia ante los ojos de Dios es el equivalente de contar con el favor del Señor. La advertencia de un exterminio global, un juicio universal, hermanos, era para toda la raza humana. Pero Noé tenía la gracia de Dios. Iba a caer un diluvio.
Los cielos iban a abrir, iba a brotar lluvia del cielo, agua del cielo. Las fuentes del abismo se iban a romper, iban a brotar toneladas de agua de la tierra. La tierra se iba a anegar por completo. 40 días lloviendo del cielo, 40 días brotando de las profundidades del océano. El abismo, hermanos, llenando toda la tierra. Pero Noé tenía el favor de Dios. Así que no importa los juicios, no importa las amenazas, no importan las plagas, no importa lo que vaya a venir a futuro sobre esta tierra. Si nosotros tenemos la gracia de Dios, si nosotros tenemos el favor de Dios, hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. Puedo estar seguro, puedo estar confiado, puedo estar seguro de que Dios me salvará, te salvará. Hermanos, vienen juicios para la tierra, grandes juicios para la tierra. Lo estamos enseñando en la escuela dominical. Las trompetas, las copas, en la gran tribulación. Vienen tremendos juicios para la tierra, pero si tenemos la gracia de Dios, si andamos en la gracia de Dios, si hallamos gracia ante Dios, contamos con su favor. Hermanos, esto es lo más importante. Cuando Dios advierte juicio sobre la tierra y tenemos la gracia de Dios, hermano, la gracia de Dios es más importante que todas las cosas que podamos tener en la tierra. Nada se puede comparar con el favor de Dios. Así que voy a empezar a detallar. Número 1, el significado de hallar gracia a los ojos de Dios. Ya les adelanté un poquito, pero vamos a mirar un poquito más a fondo. Porque la gracia de Dios en Noé era su seguro de vida. ¿Se escuchó lo que dije? La gracia de Dios en la vida de Noé era su seguro de vida. O sea que únicamente Noé se salvaría por la gracia de Dios. La gracia de Dios salvaría a Noé, él, su esposa, su familia, del juicio del diluvio. Ahora, ¿qué significa hallar la gracia de Dios? Porque dice que Noé contaba, regrésame al 60, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. ¿Qué es la gracia? ¿Qué fue lo que tenía Noé? Bueno, la palabra gracia se traduce también como favor. Por eso en la otra versión decía, Noé tenía el favor de Dios. La palabra gracia también se traduce como bondad. Y es la palabra ken, la palabra hebrea, ken. En el Nuevo Testamento es la palabra charis. Y tiene una implicación mucho más teológica, mucho más relacionada a la redención en el Nuevo Testamento, la palabra gracia. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, la palabra gracia se traduce como favor, se traduce como bondad. Entonces lo que está diciendo este texto es que Noé halló la bondad y el favor de Dios. Es bienaventurado, hermano, aquel que cuenta con la bondad y el favor de Dios. Esto tenía Noé. Noé tenía la gracia de Dios. Noé tenía la bondad de Dios a su favor. Noé tenía el favor, la bondad de Dios a su favor, hermanos. Y tengo que explicar un poquito de esto, algo que estoy estudiando y meditando a profundidad, ya que estoy estudiando los atributos de Dios. Estoy repasando los atributos de Dios, hermano, para poder profundizarme más en la serie que les quiero dar. Cuando Dios te da algo, te lo da, hermanos, completo. Acerca de los atributos comunicables o relativos de Dios, cuando, por ejemplo, si Dios comparte su bondad para contigo, eso significa de que toda la bondad de Dios está a tu disposición.
Porque Dios no te va a decir, bueno, una parte quiero ser bondadoso contigo, solamente una partecita voy a ser bondadoso contigo. No, 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 porque Dios no es mezquino, hermanos, ni egoísta. Cuando te da amor, cuando te ama por completo. La plenitud del amor de Dios está a favor de ti. Cuando la bondad de Dios se entrega a una persona, la plenitud de la bondad de Dios es para esa persona. Cuando Dios da la gracia a una persona, la plenitud, la totalidad de su gracia está a la disposición de esa persona. O sea que la gracia de Dios no estaba limitada para Noé. Noé contaba con toda la gracia de Dios, toda la bondad de Dios estaba para con Noé, todo el favor de Dios estaba para con Noé. Oh, mi hermano, cuando tú entiendes esto, hermano, cuando yo digo, Señor, te doy gracias porque toda tu bondad está abierta para mí, oiga, mi hermano, eso me da seguridad. Me interesa que en esta tarde te quede bien claro que si Dios es bueno contigo, significa que toda su bondad está abierta para ti. Noé tenía la gracia de Dios. Toda la bondad de Dios estaba enfocada en él. Todo el favor de Dios estaba enfocado en él. Todo lo bueno que Dios pudiera hacer con un hombre, todo lo bueno, todo lo bondadoso que Dios podía hacer con un hombre, lo tenía para con Noé. Dos palabras entonces, bondad y favor. Pero también hallar gracia a los ojos de Dios, como lo estamos aprendiendo en el libro de Éxodo con Moisés. También hallar gracia a los ojos de Dios significa ganarse la simpatía de Dios. Ganarse la simpatía de Dios. Tener la bondad, el favor a la disposición. Piense en el privilegio, hermanos, de poder tener esta gracia de Dios. Para mí, hermanos, es un gran privilegio que un hombre de la tierra pueda recibir, pueda obtener, pueda hallar esto de Dios. Ya les expliqué el significado de la palabra gracia: bondad, favor. Pero quiero señalarles otra palabrita que me llamó mucho la atención en este texto. La otra palabrita que me llamó mucho la atención es la palabrita halló. Halló. ¿Qué significa eso entonces? Que Noé descubrió, encontró, alcanzó. Eso es lo que significa, hermanos. Buscó diligentemente la gracia de Dios. No la tuvo por casualidad. No la tuvo por coincidencia. Sino que de alguna manera, hermanos, Noé se dio a la tarea de cultivar, de desarrollar la habilidad de caminar en el favor de Dios. La palabra halló viene de la palabra hebrea matzah, que significa buscar, adquirir, alcanzar, encontrar, lograr, tener algo como resultado, obtener algo en base a algo que uno esté haciendo. Entonces eso me da a entender que Noé halló la gracia de Dios no por accidente, sino que por diligencia se dio a la tarea de agradar a Dios. Se propuso en su corazón, hermanos, de vivir en busca del favor de Dios. Noé descubrió que Dios era la fuente de toda gracia y se dio a la tarea de complacerlo.
Noé entendió, hermanos, que únicamente contando con la gracia de Dios sería salvo del juicio que caería sobre la tierra. Hoy, hermanos, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? No estamos aprovechando esa gracia. No estamos valorando esa gracia. No le estamos dando prioridad a esa gracia. No nos estamos beneficiando de esa gracia. Estamos minimizando el poder de esa gracia. Estamos minimizando el favor de esa gracia. La Biblia da testimonio, hermanos, que Noé, como hombre de la tierra, logró hallar. Porque el verbo hallar implica como cuando tú andas buscando algo que necesitas. No es lo mismo el que tú te encuentres por casualidad algo en el camino, a que tú diligentemente pongas empeño por alcanzarlo, por descubrirlo, por tener, por experimentar. Aquí, según el contexto, está diciendo que Noé halló gracia, encontró la gracia de Dios, dando a entender que diligentemente se propuso en el corazón buscar ese favor, encontrar ese favor, no por accidente, sino con dedicación. Hermanos, se propuso él encontrar esa gracia. ¿Qué pasaría si nosotros buscáramos diligentemente la gracia de Dios? Muchas cosas de nuestras vidas cambiarían. Nuestra vida sería completamente alterada. Quiero mencionar algo más, como un punto número 3. Noé halló gracias ante Dios. Según el contexto, mira lo que vamos a aprender. Porque muchas veces, Noé halló gracia. Sí, pero tuvo que hacer algo. La gracia en su vida vino como resultado, primero, de llevar una vida justa, de llevar una vida recta en un mundo torcido, en un mundo desviado, en un mundo pervertido. Él era diferente en su comportamiento. Él era diferente en su estilo de vida. Vas a poner el 8 y el 9, por favor, para entender el contexto. ¿Cómo halló esa gracia Noé? ¿Cómo obtuvo esa gracia? ¿Qué hizo Noé para encontrar esa gracia? ¿Qué tuvo que hacer para descubrirla? Mire que Noé descubrió que Dios era una fuente de gracia. ¿Cómo vivía Noé? Ahí lo tenemos en el contexto. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Y mire el testimonio. Estas son las generaciones de Noé. Noé, en su generación, dice que era un varón justo. Era justo en sus tratos. Era justo en sus compromisos. Sus acciones eran justas. La palabra justo es sinónimo de ser recto. No le gustaban quizá las mentiras. No le gustaba el fraude. Era enemigo de las mañas. Era enemigo de la corrupción. Era enemigo, hermanos, de los negocios chuecos. Era amante de la verdad. Era amante de las cosas rectas.
Era amante de las cosas derechas. Hoy, hermanos, cuando uno tiene esta clase de convicción de decir vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer, hermano, cuando un hombre en este tiempo tiene esa clase de convicción, los demás te miran como bicho raro. Es muy raro encontrar gente ahora con esta clase de convicción, gente que aborrezca la mentira, gente que aborrezca la maldad, gente que aborrezca, hermano, las cosas chuecas, las mentiras blancas, la hipocresía, la falsedad, el andar jugando con la palabra, el andar jugando con los sentimientos, el andar jugando con los compromisos. Hermano, es muy raro encontrar esa clase de gente ahora. Y en medio de aquella generación, solamente Noé era justo, llevaba una vida recta, una vida apartada de lo malo, una vida apartada del pecado. Además, dice que era perfecto en sus generaciones. Claro que ahí hay una implicación mucho más profunda, porque cuando habla de la generación, solamente lo voy a comentar, está hablando de la genética. Genética, generación. Noé, de los que vivieron antes en el diluvio, era el único que tenía una genética limpia. Su genética estaba pura. El resto, todos los demás seres humanos pervertieron su genética, porque hubo mezclas, mutaciones, atrofiaron la genética. Era muy común el yugo desigual en el tiempo de Noé. En el diluvio, hermanos, hubo una mezcla de razas de genética. Los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y fue tan fuerte la contaminación de la genética humana que las mujeres empezaron a parir gigantes. Qué impresionante, hermanos. Esa raza de hombres gigantescos, crueles, violentos, salvajes. Y de toda esa humanidad, solamente Noé, en cuanto a lo moral, era justo, era recto. En cuanto a su conducta, era recto. Moralmente hablando, era recto. En cuanto a la genética, en cuanto a su naturaleza, a la naturaleza humana, a la genética humana, dice que era perfecto, estaba limpio. Hoy en día, hermanos, si nosotros queremos hallar gracia de Dios, si nosotros queremos caminar en el favor de Dios, es lo mismo. Estamos en los días semejantes al tiempo de Noé. Jesús dijo que estos tiempos finales serían como en los días de Noé y serían como en los días de Sodoma y de Gomorra. Es aquí donde tenemos que ser sabios, es aquí donde tenemos que ser entendidos, hermanos, tratar de ser rectos ante los ojos de Dios, ante los ojos de los hombres, moralmente limpios, espiritualmente santos, hermanos, aún en asuntos de matrimonio, no contaminar nuestra genética, no contaminar nuestra naturaleza. Hago llamado a los jóvenes que se van a casar, que van a unir sus vidas a futuro, no contaminen la naturaleza divina que Dios ha plantado en ustedes. No se contaminen con los incrédulos, con los hijos del diablo, con los que no adoran a Dios, hermanos, porque ahí también hay unión de yugo desigual. Y aunque usted no lo crea, jovencito, eso contamina la vida espiritual. En el tiempo antes del diluvio, hermanos, hubo una perversión tremenda. Solamente Noé se había mantenido moralmente recto y genéticamente limpio, genéticamente puro. En ese sentido se tiene que entender, era perfecto en sus generaciones, en su genética. Entonces, ¿cómo se ganó el favor de Dios Noé? ¿Cómo pudo obtener la gracia de Dios a su favor? Moralmente era recto y genéticamente limpio.
¿Quieres contar con el favor de Dios en tu vida? Moralmente sé recto y espiritualmente sé santo. Y cuando estoy hablando espiritualmente, estoy hablando de la genética que está en ti. Porque si tú eres ahora hijo de Dios, la genética de Dios está en ti. ¿Cuándo recibiste esa nueva genética? En el nuevo nacimiento, en la regeneración. Tenemos que conservar la genética. Digo, si naciste de nuevo. Si no has nacido de nuevo, estás igual de contaminado que el resto de los demás que no conocen a Dios, que no tienen a Cristo, que no han nacido de nuevo. ¿Qué más hizo Noé para hallar gracia? Hay algo más, hay un tercer elemento ahí en ese texto. Hay algo más que hizo Noé aparte de ser justo, aparte de ser perfecto, limpio, santo. Hay algo más que hizo en este texto para ganar el favor de Dios, para tener el favor de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Caminó con Dios. Hoy, ¿cómo cuesta que los creyentes se mantengan en el camino? ¿Quieres caminar en el favor de Dios, hermanos? Entonces tenemos que caminar con Dios. ¿Y qué implica caminar con Dios? Implica dos cosas. Que Noé caminara con Dios implicaba dos cosas. Lo que yo entiendo, dos cosas importantes. El caminar con Dios implica un compromiso. Compromiso que no todos los creyentes quieren tener. Es fácil seguir a Dios de lejito. Es fácil seguir a Dios de vez en cuando. Es muy sencillo buscar a Dios de vez en cuando tengo tiempo, cuando me sobra tiempo, después del trabajo, después de mis diversiones personales. Es fácil buscar a Dios así. Llevar una vida de lejitos es muy sencillo. Llevar una vida de tradición, buscar a Dios de tradición, buscar a Dios por costumbre es muy fácil. Pero caminar con Dios de verdad implica un compromiso. Porque va a haber cosas que tú vas a tener que dejar. Porque va a haber cosas que tú vas a dejar en otro lugar para darle prioridad a Dios. Porque hay cosas que tienen que cambiar en tu vida. Tu orden de prioridades se tienen que cambiar. Primero Dios. Si quieres caminar con Dios, primero debe estar Dios como la prioridad principal en tu vida y después todo lo demás. Noé caminaba con Dios. Y eso implicó un compromiso. Y debemos de saber que todos aquellos hombres que caminaron con Dios implicaron un compromiso. Compromiso implica un sacrificio. Dos cosas importantes para aquel que quiera caminar con Dios: un compromiso y sacrificio. Si no quieres tener un compromiso, nunca vas a poder caminar con Dios. Te aseguro que los pasos de Dios son diferentes a los pasos del hombre. Te aseguro que la agenda de Dios es diferente a la agenda del hombre. Te aseguro que los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos tuyos. Te aseguro que los planes de Dios son diferentes a los planes que tú tienes. Los proyectos de Dios son diferentes a los proyectos que tú tienes. Los anhelos de Dios son diferentes a los anhelos que tú tienes. Y si tú quieres caminar con Dios, tendrás que ajustar tu corazón, tu voluntad, tu pensamiento, tu entendimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso implica un sacrificio. Pero vale la pena. Si caminar con Dios implica un compromiso e implica un sacrificio, vale la pena, porque el beneficio, ¿cuál es? Está al principio. Para todo aquel que quiera caminar con Dios, debe de saber que es un compromiso. Para todo aquel que quiera caminar con Dios, debe de entender que es un sacrificio. Pero el resultado o la paga, el beneficio, es hallar gracia,
tener la complacencia de Dios, caminar en el favor de Dios, que cada vez que Dios mire sobre la tierra, tú le puedas sacar una sonrisa a Él. Tres cosas hizo Noé aquí en este texto. Era justo, era recto y tenía un compromiso con Dios. Y ese compromiso fue un gran sacrificio para Noé. ¿Cuánto tiempo invirtió por el compromiso que tenía con Dios? La Biblia habla de una cantidad. 120 años. ¿Tienes idea de estar comprometido con Dios 120 años? Hacer a un lado su tierra, hacer a un lado sus ganados, hacer a un lado quizás hasta la esposa, el salir al campo a caminar con la mujer. Desde el momento cuando Dios le dice, va a venir un diluvio. Y eso lo voy a mencionar más adelantito. Y quiero que empieces a hacer un arca. 120 años tallando madera, cortando madera, pegando madera, armar la estructura. 120 años, quizá en el día, quizá en la noche, en todos los días. 120 años dedicado a Dios. Y nadie le estaba pagando por el arca. Nadie le estaba dando un salario. Y aún así tenía necesidad de comer. Y tenía necesidad de proveer comida para su esposa y para sus hijos. Esto fue lo que hizo para hallar gracia. Caminó con Dios. Otro texto. Algo más que hizo Noé. Vamos a ir al versículo 22. Ya casi estoy terminando, hermano. Estas son las últimas citas. 6:22. ¿Qué más hizo Noé para hallar gracia? Para tener ese favor. Hoy muchos creyentes se pasan de listos con Dios. Quieren tener la gracia de Dios sin hacer nada. Quieren andar en el mundo egoístamente pecando y vienen al templo, Señor, dame de tu gracia, en tu gracia bendíceme. No, hermanos. Hay que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Mire lo que hizo Noé. Esto fue otro aspecto que hizo Noé. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿De qué está hablando eso? Escúchalo, te lo voy a resumir a manera de un punto. Noé halló gracia ante los ojos de Dios creyendo y obedeciendo fielmente. Entonces sume todo lo que hizo Noé. Era recto, era justo, era perfecto, caminaba con Dios, creyó de verdad a Dios y obedeció de manera fiel. Mire, 5 cosas, 5 virtudes tenía Noé que le beneficiaron para tener el favor de Dios en su vida. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Noé según este texto? E hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué fue lo que Dios le mandó? Vamos a regresarnos ahora al versículo 13 de ese mismo capítulo. Mire que no me estoy saliendo de ese capítulo, Dijo pues, después que Dios le dijo, voy a destruir a toda la humanidad, a hombres, reptiles, bestias, aves. Mire lo que Dios le dice. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Se acabó. No más, Noé. Veo una tremenda confianza entre Dios y Noé. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Pregunto, ¿cómo está la tierra ahora?
¿Cómo está Ciudad Juárez? Un ejemplo. La semana pasada por ahí por donde vive la hermana Mayela fueron a tirotearles a unas personas, ¿verdad, hermana? No sé si está aquí. Se escucharon los balazos. Estaba yo aquí en la noche cuando mire, digo, ya por ahí están matando a una persona. La violencia. ¿No será que Dios también ya aproxima su juicio? ¿Será que Dios ya no los advirtió o no nos los advirtió? Ya está aquí las profecías. Lee Daniel, lee Apocalipsis y mira lo que viene para la tierra, el juicio que viene. Ahora más que nunca tenemos que buscar el favor de Dios. Ahora más que nunca tenemos que ser moralmente rectos. Ahora más que nunca espiritualmente santos. Ahora más que nunca afirmar nuestro compromiso, nuestro caminar con Dios. Porque solamente la gracia de Dios nos puede salvar, hermanos. Noé, le voy a poner fin a esta humanidad, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Mire lo que Dios le dijo a Noé. Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Era un trabajo, un gran trabajo, mis hermanos. Que hiciera Noé un barco era una locura ante los ojos de los demás. ¿Un barco para qué? Si nunca había llovido. Sin el tiempo antes del diluvio no caían aguaceros como hoy caen. No había inundaciones como ahora hay. La Biblia dice que solamente un rocío regaba la tierra en el tiempo de Noé. No había huracanes, no había tormentas. No había nada de eso, mis hermanos. Nunca había llovido sobre la tierra. Entonces la fe de Noé tenía que ser grande, grande. Y tenía que de verdad creerle a Dios para hacer una obra, hermanos, de esa naturaleza. Dios le estaba pidiendo a Noé que hiciera algo que no se usaba en ese tiempo. Los hombres no usaban eso. No era común que un hombre hiciera eso. Hazte un arca. Y no solamente le dijo que hiciera el arca, vamos a seguir leyendo el 15 ya de manera rápida. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud el arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Enorme la estructura. Versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso abajo, segundo y tercero, de tercer piso. Tenía que creerle de verdad a Dios, hermano. Versículo que sigue. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. ¿Qué? Nunca en su vida Noé había visto algo parecido. Un diluvio para destruir toda carne que haya espíritu debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18. Quiero llegar hasta el 22 ya para terminar. Mas estableceré mi pacto contigo. Mire, además otro detalle. Noé, voy a acabar con todos los hombres, pero tú me caes bien. Noé, te ganaste mi simpatía. Noé, te ganaste mi favor. He visto que eres moralmente recto. He visto que eres espiritualmente puro. Noé, he visto tu caminar. Noé, he visto tu compromiso. Noé, he visto tu obediencia en buscarme. He visto tu capacidad de entregarte sin reserva. Noé, he visto tu sacrificio, la voluntad, la capacidad que tienes por entregarte a mí, por buscarme, por obedecerme de manera fiel. Noé, has hallado gracia ante mis
mis ojos, no te voy a matar, no te voy a destruir, te voy a salvar. Hago un pacto contigo de no tocar tu casa, de no tocar tu vida, de no tocar tu familia. Oh, mi hermano, si entendieras lo que provoca el ser fiel a Dios, si entendieras el significado que tiene tu obediencia, tu servicio, tu compromiso, tu sacrificio para con Dios, tu manera de buscar a Dios sería diferente. Tu compromiso sería diferente. Si lograras discernir lo que provocas a Dios con tu obediencia, si lograras entender lo que le provocas a Dios con tu compromiso, con el ser recto, con el ser limpio, con el ser santo, si entendiéramos esto, hermano, caminaríamos todos los días con el favor de Dios. Mientras en los lugares donde otros fracasan, tú ibas a tener éxito. En el lugar donde otros tropiezan, tú ibas a caminar con seguridad. En el sitio donde otros perecen, tú te levantarías como olivo verde. En el lugar donde otros se secan, tú ibas a florecer como un árbol plantado. La gracia de Dios, hermanos, realmente hace al hombre diferente. Voy a hacer un pacto contigo, Noé. Se me viene mucho Moisés porque estoy empapado del libro de Éxodo, viendo la historia de Moisés, que también fue otro hombre que halló gracia para con Dios. Hubieron muchos hombres en la Biblia que hallaron gracia. De ellos, uno fue Noé, otro fue Daniel y el otro, si no mal recuerdo, fue Job. 3 hombres que sobresalieron en la gracia de Dios. Está en el libro de Ezequiel, donde Dios dijo: si yo volviera a destruir la tierra, acabaría con todo. Solamente quedaría delante de mí en pie Noé, Daniel y Job. Cuando yo leí por primera vez ese texto hace muchos años, digo: qué tremendo, ¿qué tuvieron estos hombres? ¿Qué hicieron? Que la gracia de Dios se las prolongó para siempre. Ahora entiendo, hermanos, por qué en esa cita de Ezequiel, no la traigo a la mano porque no es parte de, no, es otro tema enfocado en esos 3 hombres particularmente, de una manera más profunda. Solamente esos 3 se salvarían si Dios quisiera repetir un juicio universal como el diluvio. Mire lo que hizo Dios: voy a establecer mi pacto contigo, y por esa gracia, por ese favor, vas a entrar en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Versículo 19. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Versículo 20. Y de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Además, como que si el que hiciera el arca fuera muy sencillo. ¿Te das cuenta que fue un gran sacrificio? ¿Te das cuenta que era un gran compromiso y un gran sacrificio? Tenía que estar trabajando armando el arca. Además, imagínense, acumular comida para todos los animales dentro del arca por 40 días, mes y medio aproximadamente. Almacenar comida para todos ellos. Pero mire la obediencia, 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios. ¿Por qué no hacer lo que Dios nos mande? ¿Por qué no obedecerle? Hay personas que les cuesta obedecer, hermanos.
Si no me obedecen a mí, que soy el pastor, menos podrán obedecer a Dios. Por eso muchos se privan del favor de Dios. Por eso muchos no crecen en el favor de Dios. Porque no nada más es hallar gracia. La Biblia dice que hubieron hombres que crecieron en la gracia. Que ese es otro tema. No es lo mismo hallar gracia que crecer en la gracia. Hubieron hombres que crecieron en la gracia. Le dejo de tarea esos textos. Crecieron en la gracia, se profundizaron en la gracia e intensificaron la gracia de Dios en sus vidas. Una cosa es la gracia salvadora que tenemos ahora en Cristo, y otra cosa es la gracia añadida, el favor añadido que puede venir por una vida comprometida, por una vida rendida, por una vida de obediencia, por una vida de servicio, por una vida de fidelidad. Hay dimensiones en la gracia de Dios, hermanos. Noé halló gracia, pero cuando Dios decide hacer un pacto con él, ahí Noé estaba creciendo en la gracia. Y mire, la gracia que alcanzó Noé nos favoreció a nosotros. Porque si Noé no hubiera hallado gracia, nosotros no estuviéramos ahora aquí en esta tierra. Si Noé no hubiera hallado gracia, cada vez que viene lluvia sobre el cielo, tú no verías el arco iris ahí. Por eso cada vez que yo veo el arco iris le digo: Señor, gracias por el pacto. Cada vez que yo veo un arco iris, en ese momento digo: Señor, gracias por el pacto que hiciste con Noé, hiciste con la tierra e hiciste con nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera hallado gracia y se hubiera pervertido igual que los demás? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? El fin de la humanidad. Ahora la pregunta es: ¿podía Dios destruir a la humanidad? Sí, porque Dios no necesita la humanidad. Dios no necesita de la humanidad. Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo son suficientes para estar felices en la eternidad. Nos hizo de pura complacencia para su beneplácito. No porque nos necesite, sino porque por puro deleite nos quiso hacer. Y con Noé, si él hubiera querido, le hubiera puesto fin a toda la creación humana y se acabó. Pero por la gracia que encontró Noé, aquí estamos ahora. Así que seamos sabios y entendidos, hermano. Aprendamos a vivir en el favor de Dios. Pórtese bien, sea recto, sea perfecto, no se contamine, no se pervierta, sea fiel con Dios en su caminar, con su compromiso, sujétese a Dios, haga caso, por favor. Cuando hacemos caso, cuando obedecemos, hermanos, eso resulta en que le caigamos bien a Dios. ¿Saben por qué el pueblo de Israel le cayó mal a Dios? Y estoy hablando de una manera muy humana para que entienda lo espiritual. Llegó un momento cuando Dios se cansó del pueblo de Israel. Le cayó mal, le cayó mal, le cayó mal. Después que hicieron el becerro de oro y le llamaron Yahvé y le cantaron como Dios y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Dios le dice a Moisés: Moisés, quítate, voy a matarlos, voy a destruirlos. Ya me colmaron. Es un pueblo de dura cerviz, un pueblo cabezón, le cuesta obedecer. Y yo analizo la actitud de la iglesia ahora, digo, igualitos de dura cerviz. Uno le dice una cosa y hacen otra cosa.
De veras que a veces estoy pensando en entregar el pastorado y decirle, pónganse de pastores, sean ustedes los pastores. A ver si van a predicar la palabra así de manera profunda. A ver si se van a meter a la palabra y van a predicar la palabra y enseñar la palabra así de una manera especial y profunda como lo hace el pastor. Tenemos que aprender a caminar en la gracia de Dios, hermanos. Porque no nada más es mandar por mandar. El pastorado no nada más implica mandar o dar órdenes, instrucciones. El pastorado implica muchas cosas, ¿verdad, Pastor Humberto? Tenemos que aprender a hallar gracia, mis hermanos. Nada te va a funcionar si la gracia de Dios no está en ti. Nada te va a resultar, hermanos. No podrá irte bien. No la vas a hacer en la vida. Las cosas no funcionan si la gracia de Dios no está ahí. Te puedo dar muchos ejemplos de hombres, hermanos, que fueron tremendamente bendecidos porque la gracia de Dios estaba con ellos. Uno de ellos fue José. ¿Qué recibió o qué le ayudó a José? Que lo sacaran de la cárcel y lo llevaran al trono. Porque la gracia de Dios estaba con José. La gracia de Dios con Daniel. Hombres que aprendieron a caminar en la gracia de Dios y fueron bendecidos. Donde quiera que llegaban, las puertas se les abrían. Los enemigos se postraban a los pies de ellos para servirles. Aún el mismo diablo se tenía que callar delante de ellos. ¿Por qué los leones no se comieron a Daniel? ¿Por qué Nabucodonosor no le cortó la cabeza a Daniel? ¿Por qué los jóvenes hebreos no se quemaron en el fuego? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos ahora para vivir bien? La gracia de Dios. Con la gracia de Dios, lo poco se disfruta mejor. Necesitamos la gracia de Dios, hermanos. Alguien en esta tarde pudiera decir: Señor, yo quiero esa gracia. Señor, me quiero ganar tu favor. Una cosa es la salvación de la condenación eterna. Una cosa es la salvación de tu alma por toda la eternidad. Y otra cosa es que vivas en el favor de Dios aquí el resto de tiempo que te quede. Si usted quiere caminar en la gracia de Dios, si usted quiere vivir en la gracia de Dios, póngase de pie y ore a Dios en esta tarde.